Listo, ok. Hoy vamos a terminar, si alcanzamos, yo creo que si alcanzamos bien, vamos a terminar la parte de degradación de aminoácidos. Entonces, denme un instante para compartirles pantalla. Ok, chicos, fíjense bien, la sesión pasada terminamos, o más bien empezamos esta parte, terminamos hasta un cierto punto, la degradación de aminoácidos. Recuerden, venimos viendo pues toda la parte inicial del ciclo del nitrógeno, como desde cómo las bacterias fijan el nitrógeno atmosférico y lo generan o lo introducen como parte de sus biomoléculas, todo el camino que va atravesando hasta llegar ahora a un proceso degradativo donde nos estamos enfocando en los vertebrados. Entonces, fíjense bien, esta última parte que fue lo que empezamos a revisar la sesión anterior, mencionábamos que pues el centro de todo proceso metabólico a fin de cuentas es la generación de energía. Entonces, ya venimos viendo repetidas ocasiones que la generación de energía principalmente se da por procesos de degradación de carbohidratos. Posteriormente, si no hay carbohidratos, a partir de los procesos de degradación de lípidos. Y finalmente, si ya estamos en procesos de inanición o hay alguna enfermedad crónica que esté complicando aquí el asunto, entonces ahora sí nos pasamos a degradación de aminoácidos para obtención de energía. Varias cosas importantes mencionamos, como el hecho de que algunos de estos aminoácidos puedan tener como parte de su degradación la generación de algún intermediario, como estos que están aquí marcados, que pueden fácilmente ser un punto de comunicación entre diversas vías a nivel molecular para poder generar ese cambio de encontrarse en forma de aminoácidos a pasar a formar parte de rutas metabólicas como es el ciclo del ácido cítrico, en donde las moléculas pues ya no contienen ese grupo amina, sino que ya son realmente una forma de carbohidrato, en donde ya tenemos triosas, tetrosas, pentosas, etcétera, que van a poder ingresar fácilmente en este ciclo para la obtención de energía. Entonces, la sesión pasada mencionamos esta parte de aquí, donde el centro era el acetil-CoA, es decir, varios de los aminoácidos que están aquí marcados, 10 aminoácidos, van a poder ingresar, van a poder ser parte del ciclo del ácido cítrico a través de su conversión a acetilcoenzima A. Entonces, estos de aquí abajo, que mencionamos la sesión pasada, estos de aquí, van a ir directamente por la vía del piruvato y algunos otros, como este de aquí, va a transformarse a acetil-CoA directamente y estos de acá van a pasar a formar primero acetoacetil-CoA para después transformarse en acetil-CoA y ahora sí, al unirse al oxalacetato, que ya revisamos la sesiones del semestre pasado, poder ingresar en una transformación a citrato y continuar el camino del ciclo del ácido cítrico. Entonces, el día de la sesión pasada, perdón, no ayer, la sesión anterior, estuvimos mencionando que existían estos 10 aminoácidos que se degradaban a acetilcoenzima A y 5, estos 5 de aquí, iban a entrar vía piruvato, es decir, primero se transforman en piruvato y después ya se van a acetilcoenzima A. Entonces, el primero que mencionamos fue la glicina, que al sufrir una modificación se transforma en serina o por otro camino pudiera irse directamente a generar folatos, liberar poder reductor, liberar dióxido de carbono y glucosamina. Aquí nos fuimos mencionando algunos aminoácidos en específico para su degradación, llegando a acetil-CoA,
Entonces, si recuerdan, pues aquí hablamos por diferentes vías, el triptófano pudiendo seguir esta vía para llegar a acetil-CoA a partir de piruvato, pudiendo seguir esta otra vía hasta formar acetoacetil y finalmente acetil-CoA, la lisina siguiendo de igual forma esta misma vía, la fenilalanina convirtiéndose a tirosina, luego a fumarato, acetoacetato, acetoacetil y acetil-CoA, la leucina, acetoacetil y finalmente acetil-CoA, y la isoleucina convirtiéndose a acetil-CoA, generando propionilcoenzima A y posteriormente succinilcoenzima A como un cierto residuo o un cierto producto secundario. ¿Sale? Entonces, esto lo revisamos la sesión anterior y nos quedamos en esta última parte en donde yo les mencionaba la gran diversidad de moléculas que tenemos y las características, ahora sí que evolutivas, que se van conservando entre los diferentes grupos de organismos. ¿Por qué? Pues porque a partir de un mismo aminoácido, que en este caso tenemos como el aminoácido triptófano, vamos a poder generar en los diversos organismos moléculas o lo que se conocería como metabolitos secundarios que van a ser de gran importancia dependiendo del organismo y del tejido en el que se encuentre. Entonces aquí hacíamos pues un dato adicional en donde mencionábamos, si nosotros observamos bien la molécula, podemos generar a la niacina a partir del triptófano, el cual va a ser un precursor de nuestro poder reductor a nivel celular, que es súper importante y muy necesario prácticamente en todas las rutas metabólicas desde que comenzamos a verlas. Entonces, el NAD o el NAD-fosfato van a provenir de la niacina o nicotinato y este a su vez va a provenir del triptófano. Por otro lado, en plantas, dijimos, vamos a poder tener al indol acetato o posteriormente, aquí no nos lo ponen como tal, posteriormente el indol acetato genera ácido indol acético, que son efectivamente los reguladores del crecimiento en plantas, los que van a controlar que muchos procesos funcionen, específicamente que se dé un crecimiento de los ápices, es decir, de los extremos más lejanos, del ápice aéreo que va a ir dando lugar a que la planta crezca hacia arriba en la parte que nosotros vemos, y del ápice radicular, que va a permitir de igual forma que existan una serie de divisiones celulares, de crecimiento de las raíces, explorando todas las áreas disponibles del suelo. Entonces, el indol acetato pues es un regulador del crecimiento vegetal y en organismos animales superiores tenemos la producción de serotonina, que dijimos es un neurotransmisor, al igual que lo que ya estuvieron ustedes revisando un poquito del neurotransmisor GABA y que tiene receptores específicos y que hay por ahí algunos trastornos ligados justamente a ese tipo de mal funcionamiento de los receptores o de los niveles GABA. Igual la serotonina tiene sus funciones específicas como neurotransmisor y además la serotonina también a su vez es precursor de otras moléculas que les mencionaba yo como la melatonina, la cual controla ciclos día y noche, nuestra capacidad de dormir, es decir, nos regula los procesos del sueño. Entonces, vamos a tener por ahí algunos procesos específicos que van a ser regulados por este tipo de sustancias neurotransmisores o de sustancias reguladoras del crecimiento y todos provenientes de un mismo aminoácido. Entonces, hasta aquí si se fijan, venimos revisando diversos aminoácidos, diversas formas en las cuales vamos generando la transformación de estas moléculas hasta llegar a productos finales muy distintos a lo que en un inicio era un aminoácido. De hecho, si se fijan, pues observen bien la estructura. Aquí tenemos lo que sería para este aminoácido carbono central o carbono quiral, grupo carboxilo, grupo amina, y pues de este lado ya no tenemos esa misma estructura. Se va modificando, aquí ya se adiciona un grupo
hidroxi. Tenemos todavía un grupo amina, pero la forma en cual está formando enlaces, pues ya es un tanto distinta y perdemos por completo el grupo carboxilo. Entonces, aunque son modificaciones que ustedes pudieran ver, pues son no tan complicadas, finalmente, gracias a este tipo de diferencias, a este tipo de cambios, es que vamos teniendo este tipo de metabolitos secundarios que se encuentran aquí abajo y que tienen funciones distintas en los organismos. Entonces, vamos a dejar esta parte aquí. Me voy a cambiar a nuestro libro de Leninger que estábamos revisando para revisar, a ver si alcanzamos el día de hoy, alcanzar a terminar las degradaciones de aminoácidos. Entonces, fíjense bien, recuerden en el libro Leninger, si quieren dar por ahí algún tipo de repaso o profundizar más, seguimos en el capítulo 17, ahí lo tienen disponible en la sección de archivos aquí en el Teams. Entonces, hasta aquí vamos, me voy a pasar un poquito para acá para poder observar este otro aminoácido que va a ir teniendo también una cierta descomposición, es decir, se va a ir degradando hasta generar algunas otras moléculas finales. ¿Por qué las estamos viendo? Recuerden, porque de acuerdo a la estructura, déjenme ver si está por aquí, antes de pasarnos a esto, déjenme abrir. Ay, denme un instante. Para regresarnos a retomar la estructura un poquito de los aminoácidos. Ok, entonces fíjense bien, retomando un poquito, ya revisamos la degradación de algunos de los aminoácidos, pero no todos van a tener el mismo proceso como ya pudimos observar. ¿Por qué? Porque la parte radical, es decir, lo que aquí tenemos en rosa, que yo me imagino que ustedes ya ubican súper bien para cada aminoácido, es muy distinta en todos ellos. Es la parte diferencial y es la parte que le da las características que los agrupan, como no polares, aromáticos, con carga positiva, negativa o sin carga. Entonces, estas características van a hacer que no todos puedan tener la misma ruta de degradación, que no todos se vayan modificando de la misma manera. Entonces, algunos, ahorita ya los revisamos, recuerden estos que estábamos viendo aquí, déjenme regreso. Estos que estamos revisando, los primeros que vimos, pues ya vimos, la glicina se va a transformar a serina. Y luego acá acabamos de revisar triptófano, isoleucina, lisina, leucina, fenilalanina, perdón, y tirosina. Vamos a continuar, voy al capítulo, vamos a continuar con estos de aquí. Fenilalanina, que puede tener, además de la ruta que acabamos de ver, puede tener otra ruta. Entonces, observen bien. Para llegar a generar acetoacetil-CoA, no precisamente vamos a partir, o más bien, no precisamente vamos a llegar a acetil. Recuerden que la parte clave de aquí, me voy a regresar otra vez para no perderlos y que no se hagan bolas. Recuerden que esta es la imagen de la degradación general o de la degradación total que nos interesa. Ahorita estamos en las transformaciones a acetil-CoA,
pero necesitamos en algunos casos llegar primero a generar acetoacetil-CoA para después transformarlo en acetil-CoA y que ingrese al ciclo del ácido cítrico. Entonces, fíjense bien, en el caso de la fenilalanina y la tirosina, primero vamos a poder generar un recambio. Si tenemos mucha fenilalanina, vamos a transformarla primero en tirosina para que a partir de aquí se genere una secuencia de pasos y podamos llegar a acetoacetil-CoA. La fenilalanina tiene además una característica muy interesante porque de hecho es incluso uno de los marcadores principales que nos indican posibles enfermedades que pueden tener complicaciones graves si no se detectan a tiempo. Por ejemplo, uno de los puntos o de los sitios en donde normalmente puede detectarse es a muy temprana edad cuando se les realiza a los bebés el famoso tamiz prenatal. Es decir, les analizan por ahí cómo tienen las cantidades de algunas enzimas, de algunas proteínas, aminoácidos en este caso, para poder ir determinando qué tipo de enfermedades pudieran tener y cómo tratarlos a temprana edad que no les generen complicaciones posteriores. Ahí es la importancia, de hecho, quienes tengan ya hijos o hermanitos pequeños, se habrán dado cuenta que se hace mucho hincapié a los padres desde que están en el proceso de gestación para tener un pequeño. Se hace mucho hincapié en que se les realice el tamiz prenatal durante las primeras 72 horas de vida. ¿Por qué? Pues porque justamente tenemos ese dato rápidamente, tenemos ese dato pues en un tiempo suficiente que nos evite darle una dieta, ahora sí que una dieta no regulada en caso de que tuvieran alguna complicación. Y la fenilalanina forma parte de estas enfermedades que se detectan a temprana edad, como es la fenilcetonuria. Entonces, fíjense bien, ¿por qué lo menciono? Pues porque justamente ahí vemos nuevamente un punto en el cual conocer cuál es el funcionamiento de las rutas metabólicas y que existen enfermedades que pueden desencadenarse a partir del mal funcionamiento, prácticamente se vuelven condiciones de vida o muerte en algunas etapas de la vida. Entonces, nuevamente retomando ahora sí esta parte ya después de nuestro paréntesis, voy a hacer esto un poquito más grande. Observen, tenemos nuestra fenilalanina, nuestro aminoácido inicial, el cual va a ser transformado a partir de la fenilalanina hidroxilasa. Es decir, como bien nos dice el nombre, se va a hidroxilar. Al hidroxilarla, solamente adicionar este grupo OH, ya vamos a estar teniendo a la tirosina. Vean, hay un solo cambio. Si nosotros nos vamos a nuestros aminoácidos de estructura básica que veíamos desde el semestre pasado, aquí lo tenemos, fenilalanina y con un hidroxi más, con un hidroxilo adicional, ya tenemos ahora tirosina. Ok, entonces nada más, mero paréntesis. Esta tirosina va a ser cambiada, va a ser modificada a partir de la tirosina aminotransferasa. Y esta tirosina aminotransferasa va a generar, al desaminarse, observen, aquí el recambio es únicamente llevarse el grupo amina. Se lleva el grupo amina. ¿Y quién se lo va a llevar? Pues el alfa-cetoglutarato, otra vez nuestra molécula que ya vimos que es ahora sí que el receptor por excelencia de los grupos amino. Entonces ingresa un alfa-cetoglutarato, se lleva el grupo amino en forma de glutamato y nos queda a nosotros la P-hidroxifenilpiruvato. Vean, ¿por qué cambia tanto el nombre si aquí teníamos tirosina? P-hidroxifenilpiruvato, porque tenemos un hidroxi unido a un grupo fenol, hidroxifenil, y si nosotros cortamos aquí el enlace, pues nos va a quedar un piruvato. Ahora, observen bien qué le pasa a esta molécula. Va a llegar una dioxigenasa, P-hidroxifenilpiruvato dioxigenasa,
Y entonces va a entrar oxígeno, se va a llevar un carbono, es decir, vamos a perder un carbono, se va a ir, perdón, como CO2 y nuestra cadena que teníamos aquí de 3 carbonos ya solamente quedó de 2 carbonos. Esta molécula se llama perdón, homogentisato, perdón, y esta molécula finalmente va a pasar por otra reacción, vuelve a venir otra dioxigenasa, ingresa oxígeno, salen protones, se liberan protones y entonces el ciclo se rompe. Al romperse este ciclo y liberar estos protones, ahora tenemos una molécula que es la maleíl acetoacetato. Viene una isomerasa y esta isomerasa, observen lo que va a hacer, nos va a cambiar en este doble enlace que tenemos en cis, nos lo va a cambiar a trans, de manera que ahora tenemos fumaril acetoacetato, viene otra molécula, va a romper enlaces y entonces se libera por un lado fumarato, se libera por otro lado acetoacetato y finalmente a partir del acetoacetato con una beta-acetoacil-CoA transferasa generamos acetoacetil-CoA, es decir, le va a pegar una coenzima A y generamos nuestra molécula final. Ahora sí, teniendo esta molécula final, ya a partir de una única reacción adicional, generamos acetilcoenzima A y se va derechito al ciclo de Krebs. Entonces, fíjense bien porque aquí, además de lo que estamos revisando de una secuencia de pasos que van modificando una molécula, nos muestran qué pasa si nosotros tenemos mal funcionamiento de las enzimas de este ciclo o de esta secuencia metabólica. Si tenemos inhibida la fenilalanina hidroxilasa, vamos a tener fenilcetonuria. Si tenemos inhibida la actividad de la tirosina aminotransferasa, vamos a tener tirosinemia, de la cual podemos tener dos formas distintas, tirosinemia 1 o 2. Y si tenemos inhibida la homogenistato 1,2-dioxigenasa, vamos a tener alcaptonuria. Entonces, son enfermedades que vamos a generar a partir de un mal funcionamiento, observen, de una sola enzima. Es decir, no podemos metabolizar un solo aminoácido y vamos a desencadenar en enfermedades diversas con complicaciones y sintomatologías distintas. Entonces, observen todo lo que puede ocurrir a partir de un mal funcionamiento para degradar un solo aminoácido. Bueno, en el caso de la mayoría que afortunadamente tenemos, porque pues sí somos mayoría de la población, que sí tenemos esta ruta, a partir de la fenilalanina nos vamos hasta acetoacetilcoenzima A y finalmente a acetil-CoA. Ahora fíjense bien, aquí viene una tabla marcada con diversas enfermedades genéticas que van a afectar o van a generarse a partir de el mal funcionamiento del catabolismo de aminoácidos. Entonces, fíjense bien, en el caso del albinismo, por ejemplo, aquí tenemos las más, pues ahora sí que de las más comunes, puede haber muchas otras. De hecho, ustedes si se ponen a buscar, si investigan o profundizan un poquito más en este tipo de enfermedades, se van a encontrar con muchas otras que afortunadamente no afectan a una gran cantidad de la población, pero dentro de esos casos raros que llegan a existir, pues sí es un cierto porcentaje muy bajo, pero ahora sí que pues finalmente es una vida que está afectada, ¿no? Entonces, fíjense bien, una condición sería en este caso el albinismo. Aquí nos marca incidencia aproximada por cada 100,000 nacimientos, es decir, el porcentaje es muy bajo. Por cada 100,000 habitantes, 3 sufren una condición de albinismo. El proceso defectuoso es la síntesis de melanina a partir de la tirosina. Es decir, si la tirosina no puede transformarse de manera adecuada a partir de esta enzima,
tirosina 3 monoxigenasa, no vamos a tener melanina y por falta de melanina no vamos a tener pigmento ni en el cabello ni en la piel. Seguramente ni siquiera en los ojos, que es una condición de las personas que presentan albinismo. Ahora, yo me imagino que a lo mejor todos en algún momento hemos ubicado a estas personas y no es solo el hecho de no tener pigmentos. Sabemos que los pigmentos nos van a dar la posibilidad, así como las plantas que pueden a partir del pigmento o de la clorofila recibir los fotones de luz y transformarla. En los seres humanos, el pigmento nos da la capacidad de resistir justamente algunos tipos de radiación. Entonces, no es solo que no hay pigmento, sino las complicaciones adicionales que se generan al no tenerlo. Entonces, no podemos tener una misma exposición al sol, no podemos habitar en los mismos sitios que las personas que sí tienen pigmentos en gran cantidad. Pensemos, por ejemplo, en las personas denominadas afroamericanas, que viven lógicamente en América, o de las personas como tal africanas, que tienen en su organismo la piel con los pigmentos adaptados para vivir justo en la zona donde se encuentran, que recibe gran cantidad de radiación solar. De hecho, por ahí hay incluso documentales, si ustedes los buscan, en donde la calidad de vida de personas con albinismo que, pues por suerte o desgracia, les ha tocado vivir en África o en zonas incluso de América muy cercanas al Ecuador, donde la radiación es súper intensa, pues las condiciones de vida son, la verdad, incluso llegan a ser lamentables porque pues no pueden realmente hacer nada, no pueden exponerse al sol e incluso el hecho de habitar en lugares que no estén cerrados, donde perciban hasta cierto punto la reflexión de la radiación solar, aunque no sea directa, les genera quemaduras graves. Entonces ahí tenemos pues complicaciones severas a partir de un mal funcionamiento enzimático. Entonces, bueno, es una enfermedad. Otra sería, por ejemplo, la que acabamos de ver acá arriba, que es la alcaptonuria, es decir, dice la incidencia aquí va a ser menos de 1 por cada 100,000 nacimientos. Vendría a ser 1 más o menos por cada 200,000 nacimientos. Vean, la incidencia es un poco menor. Aquí el problema es que no se puede degradar la tirosina a partir de la homogentizato 1,2-dioxigenasa y entonces al no poder degradarla, la orina va a ser más oscura y vamos a tener complicaciones posteriores en artritis. Otra sería la argeninemia, igual tiene una muy baja incidencia, que es menor a 0,5. El problema es que no se puede sintetizar urea a partir de la arginasa. Imagínense, pues no tenemos cómo excretar nuestro producto de desecho y los síntomas vienen a ser hasta retraso mental. Tenemos acidemia arginosuccínica, igual problemas de síntesis de urea, pero en este caso los síntomas no son tan severos, bueno, podemos vivir con ellos, vómito o convulsiones, deficiencia de la carbamoil fosfato sintetasa 1, que igual es para la síntesis de urea, y en este caso tenemos letargia, recuerden que eso es como alentamiento, convulsiones y muerte temprana. ¿Por qué? Pues porque recuerden, este proceso de síntesis de urea es un proceso indispensable para los organismos, en este caso para los organismos vertebrados. Tenemos también homocistinuria, que es la falta de degradación de la metionina a partir de la cistationa bet sintasa, y en este caso vamos a tener un desarrollo incorrecto de huesos y retraso mental. Enfermedad del jarabe de arce en la orina, que sería la cetoaciduria, que es no poder degradar isoleucina, leucina y valina por el complejo alfa-cetoácido ramificado, y aquí vamos a tener vómitos, retraso mental y muerte temprana. Tenemos también acidemia metilmalónica, que no permite convertir propionil-CoA en succinil-CoA. Tenemos convulsiones, vómitos, retraso mental y muerte temprana. Y finalmente, la que les mencioné desde un inicio, que es la fenilcetonuria, y en este caso vamos a tener una incidencia bastante más alta. Observen,
Por eso yo les mencionaba algunas enfermedades como estas que se llegan a presentar en una incidencia más alta, tienen que analizarse prácticamente desde las etapas más tempranas del nacimiento. Si no podemos convertir fenilalanina o tirosina, vamos a tener muy seguramente vómito neonatal o retraso mental. Afortunadamente, hay algún cierto tipo de medicamento que puede incluir este tipo de enzimas y reducir la consecuencia o el efecto final de las enfermedades. Pero, pues recordemos, muchas de estas enfermedades al tener baja incidencia, al no tener tanta demanda para las farmacéuticas, llegan a enfrentar un alto costo económico y entonces otra vez volvemos a hablar de la gran conexión que se ha generado desde tener, por ejemplo, el conocimiento de cómo funciona, desde generar en la industria procedimientos que generen productos que sean de ayuda para todo este tipo de condiciones, hasta lo que tiene una implicación económica final para las personas o las familias de personas que sufren este tipo de condiciones. Entonces, son muchas enfermedades. Nuevamente, aquí solamente nos presentan algunas de ellas. Vean, la mayoría está relacionada a fenilalanina, a tirosina, a arginina, a metionina, son de los principales que tenemos. Y si nosotros nos damos cuenta, pues a fin de cuentas el hecho de que las consecuencias sean tan severas está relacionado con con la forma o con en dónde funcionan estos metabolitos, en dónde funcionan estas enzimas que no están funcionando, porque son realmente moléculas súper necesarias. Entonces, además de mencionarles esto, que pues la verdad, pues ahora sí que nos viene a mostrar un escenario algo o un bastante triste de lo que ocurre a nivel general en cuanto a enfermedades, también nos sirve para que podamos identificar un poquito el cómo se trabaja a nivel de laboratorio, que no hemos mencionado previamente. No solamente, bueno, aquí tenemos la incidencia de enfermedades genéticas humanas, es decir, en seres humanos ya vimos qué pasa si tenemos una enzima defectuosa. Vamos a tener una complicación sobre el proceso y una sintomatología. Entonces, no solamente con seres humanos sabemos que existen estudios, sino que más bien a nivel clínico, a nivel de búsqueda de información de cómo funciona un metabolismo, casi es muy difícil llegar a trabajar con enzimas humanas en personas, claro, en personas vivas. Se utilizan modelos como por ejemplo ratones, conejos, hasta pollos, en el caso de búsqueda de información sobre cómo es el funcionamiento de enzimas o el funcionamiento genético. Pero observen bien, uno de los procesos más utilizados a la fecha para poder estudiar tanto en humanos como en modelos animales, como en plantas incluso, es generar mutaciones, mutaciones que a nivel genético hagan enzimas inútiles, es decir, enzimas defectuosas, y a partir de ahí identificar para qué sirven. Es decir, si nosotros tuviéramos una persona que tiene bien, por ejemplo, esta enzima, la tirosina 3 monoxigenasa, y que efectivamente puede sintetizar melanina, seguramente ni siquiera sabríamos, bueno, para qué servía la melanina, pues quién sabe, todo funciona en orden, funciona bien, entonces no hay ningún síntoma, nada que nos refleje que haya algo mal. Sin embargo, si nosotros mutamos, si nosotros hacemos que esta enzima ya no funcione, ahora sí comenzamos a ver un síntoma. Ya no hay pigmentación y a través de ver que no hay pigmentación, entonces identificamos, pues si muté esta enzima, si dejé que ya no fuera funcional, quiere decir entonces que si estoy viendo que ya no hay pigmentos, esta enzima funciona para generar los pigmentos. Entonces vean cómo es ahora sí que como un procedimiento, pues ahora sí que hasta cierto modo reverso de cambiar lo que funciona bien, hacer que funcione mal
y entonces darnos cuenta para qué sirve. ¿Por qué se los menciono? Pues porque en la investigación, tanto de plantas, de gusanos, de animales, prácticamente en toda la investigación, se utiliza mucho a nivel genético mutar, cambiar a nivel genético enzimas o sustancias que nos permitan identificar para qué sirven o cómo funcionan. ¿Sale? Entonces es como un mero dato adicional. Bueno, después de esta parte un poco triste sobre las enfermedades que incluso yo les mencionaba pueden llegar a ser letales si no son tratadas y atendidas en tiempo, vamos a pasarnos un poquito más adelante a seguir identificando qué pasa con el resto de aminoácidos. Aquí venimos hablando de la fenilalanina, es la principal que venimos mencionando desde la parte superior. Y entonces, en este caso, vamos a tener dos rutas alternativas a través de las cuales la fenilalanina va a poder modificarse. Observen, aquí está nuestra fenilalanina. En la ruta anterior, me voy a regresar nada más para que no perdamos el hilo. En la ruta anterior, la fenilalanina cambió primero a tirosina y luego por una secuencia de pasos finalmente llegó a ser acetoacetil-CoA. En esta ruta alternativa no vamos a requerir tirosina. Aquí lo que vamos a necesitar es que ingrese piruvato primero, que ingrese piruvato, que es nuestra molécula de 3 carbonos, que se realice un cambio en el cual el piruvato se lleve el grupo amino y se genere alanina, de manera que a nosotros nos quede ahora fenilpiruvato, es decir, se perdió observen la estructura, nos queda fenilpiruvato. Y este fenilpiruvato va a poder tener un cambio descarboxilándose, es decir, perdiendo un carbono y entrando agua para generar fenilacetato. Y, por otro lado, puede ser que el fenilpiruvato se transforme en fenillactato, es decir, observen que se adicione un hidrógeno, que se protone aquí el oxígeno del segundo carbono y generemos fenilacetato. Estos dos productos normalmente podemos encontrarlos en tejido, en sangre o en orina, principalmente en orina, porque son finalmente productos de desecho. Es decir, si no se fue a urea todo la cantidad de aminos, sino que se fueron a generar alanina, de todas formas hay que desechar lo que queda de la molécula. Recuerden que seguimos metabolismo del nitrógeno. Entonces, el punto clave es liberar los nitrógenos, los grupos amina, de los aminoácidos. Pero en el caso de que ya no sea necesario tampoco reciclar el resto de la estructura de los aminoácidos, hay que desecharlos también. Entonces, en el caso de la fenilalanina, esa forma de desecho es el fenilacetato y el fenillactato, que también se pueden ir a través de la orina que se genera en los riñones. ¿Sale? Entonces, son dos partes adicionales. Y ahora fíjense bien, vamos a pasarnos a identificar qué pasa con algunos otros aminoácidos que no habíamos revisado. En este caso, los que se van a convertir en alfa-cetoglutarato. Acuérdense, de la primera parte, me voy a regresar a nuestra presentación que teníamos. Ya revisamos estos de aquí. Primero, los que se fueron vía piruvato y después acetil-CoA. Y ahorita ya revisamos algunos de los que se fueron primero a acetoacetil-CoA y luego acetil-CoA. Ahora nos vamos a pasar a los que están de este lado, a los que se van a ir para generar alfa-cetoglutarato, ¿sale? Entonces ya estamos de este lado de la ruta. Fíjense bien, en este caso tenemos arginina, prolina, histidina, glutamina y glutamato, que va a ser uno de los intermediarios para generar alfa-cetoglutarato. ¿Sale? Este es el producto final que nos interesa ahorita. Entonces, observen bien,
La arginina, que es uno de los aminoácidos con carga positiva, va a sufrir una transformación a partir de la arginasa. Va a ingresar una molécula de agua, se va se va a formar urea y vamos a generar ornitina. Acuérdense que estos son los intermediarios que ya revisamos se generan para el ciclo de la urea. Entonces, esta ornitina, si ingresa ahora un alfa-cetoglutarato y se lleva este grupo aminado, perdón, este de acá abajo, se lleva este grupo amino de la ornitina, se va a generar glutamato. Eso recuérdenlo, yo creo que ya hasta los aburrí con ese cambio, pero recuérdenlo siempre, alfa-cetoglutarato más un grupo amina, se genera glutamato. Entonces, al llevarse este grupo amina final que tenía la ornitina, vamos ahora a quedarnos con un glutamato semialdehído. ¿Por qué? Pues porque se desaminó esta parte final. Entonces tenemos un glutamato semialdehído porque tiene un grupo aldehído en el extremo de la ramificación. Ahora, este glutamato aldehído, vean, sigan el camino, se va a transformar. Vamos a necesitar poder reductor, NAD o NAD fosfato oxidado, que se lleve protones, se vaya como NAD o NAD fosfato reducido, y entonces esta parte de semialdehído se elimina y ya me quedo con un glutamato. Este glutamato, finalmente, si se elimina el grupo amina a través de la glutamato deshidrogenasa, vean, aquí se está yendo el grupo amina, me va a quedar un alfa-cetoglutarato. Eso a partir de la arginina. Recuerden esta primera parte, el recambio de arginina a ornitina. Este es parte del ciclo de la urea que ya revisamos. Ahora, si observamos los demás aminoácidos, observen, si partimos de la prolina, que es esta estructura que tenemos aquí arriba, recuerden, la prolina es el aminoácido cíclico, no que tenga un ciclo adicional a la estructura general, sino que parte de la estructura básica del aminoácido se encuentra ciclada. Observen, aquí está el carboxilo, el carbono central, el grupo amina, y este grupo amina genera un enlace ciclando lo que sería la ramificación de la prolina. Me voy a regresar aquí para que ubiquen dónde está. No pertenece, observen bien, a pesar de que la prolina tiene esta estructura cíclica, no pertenece a los grupos aromáticos, no lo vayan a confundir. Pertenece a los grupos no polares alifáticos. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que este grupo amina genera este enlace aquí, ciclando la parte radical, pero no es un ciclo fenol como los que están aquí, ni como el triptofano que presenta dos ciclos. ¿Sale? No los vayan a confundir, no es un grupo aromático, es un grupo alifático. Entonces, me regreso un poquito para retomar. Uy. Tenemos aquí la prolina, va a venir la prolina oxidasa, es decir, va a oxidar a partir de la participación del oxígeno. Viene un oxígeno, se va a liberar una molécula de agua y entonces vamos a generar a la delta 1 pirrolina 5-carboxilato. Observen qué cambio está ocurriendo aquí. Se está generando un doble enlace aquí en el grupo, entre el grupo amina y el carbono de la parte radical, y se está desprotonando, de manera que esos protones se están yendo con el oxígeno que ingresó. Ahora, llega otra molécula de agua, se va a romper el enlace y lo que teníamos inicialmente como prolina, bueno, que ya aquí no es prolina, sino pirrolina, lo que teníamos en forma cíclica se va a generar ahora en forma lineal y ahora vamos a tener un glutamato. Este glutamato va a seguir la misma ruta, glutamato semialdehído, se genera a glutamato y finalmente a alfa-cetoglutarato.
Si vemos la histidina, observen, la histidina que tenemos aquí tiene también un grupo amina. Primero se va a liberar ese grupo amina, después ingresan 2 moléculas de agua, también ingresa un folato y a partir de estos recambios, la histidina se va a transformar finalmente en glutamato para hacer al último alfa-cetoglutarato. Y la glutamina, que también de hecho esta parte ya la revisamos, la glutamina va a poder provenir de diversos tejidos en el organismo y a partir de sufrir un proceso igual de desaminación, se va a transformar en glutamato y finalmente en alfa-cetoglutarato. Entonces observen, estos aminoácidos que están aquí, arginina, histidina, prolina, glutamina y de paso la ornitina, que es un intermediario, pero también es un aminoácido, de paso la ornitina, estos 5, arginina, histidina, prolina, glutamina y ornitina, todos tienen que pasar por la fase de transformación a glutamato y todos van a terminar generando alfa-cetoglutarato. Recuerden para qué sirve el alfa-cetoglutarato, molécula por excelencia para recibir los grupos amina del resto de aminoácidos en los diversos tejidos y posteriormente transportarlos en forma de glutamato hasta el hígado donde se van a degradar. Entonces, esta es una parte bien interesante. Y finalmente tenemos estos 4 de aquí, que se van a convertir a succinilcoenzima A. Entonces, otra vez me voy a regresar a nuestro esquema. Ya revisamos estos de aquí, arginina, glutamina, histidina y prolina. Nos vamos a pasar a estos de acá, que se transforman a succinil-CoA. Entonces, fíjense bien, aquí tenemos metionina, treonina, valina e isoleucina. Entonces, la metionina, a partir de 3 reacciones químicas, va a perder, o más bien va a cambiar este carbono, lo va a perder y va a generar ahora un enlace entre el azufre y el hidrógeno final, cambiando a homocisteína. Ahora, a partir de la homocisteína, va a entrar serina, va a liberar cisteína y nosotros nos vamos a quedar con alfa-cetobutirato. Acuérdense que algunos de estos ya los revisamos previamente, forman parte de los intermediarios que se van para generar cuerpos cetónicos en generación de energía. ¿Ok? Entonces, este alfa-cetobutirato, con la participación de coenzimas A y poder reductor, va a liberar dióxido de carbono, es decir, va a descarboxilar, a deshidrogenar, porque va a quitar también protones, y nosotros nos vamos a quedar con propionilcoenzima A. Este propionilcoenzima A va a reaccionar con ácido carbónico, que también ya dijimos se genera en la mitocondria a partir de varias reacciones que incluyen por ahí el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. Entonces, este ácido carbónico se transforma en metilmalonilcoenzima A, ingresa la coenzima B12, una vitamina, y finalmente vamos a tener como producto succinilcoenzima A. En el caso de la treonina, vamos a tener una deshidratasa que también va a liberar, perdón, a su vez el grupo amina. Entonces, si le quitamos el grupo amina y le quitamos hidrógenos, la deshidratamos, quitamos hidrógeno y oxígeno, vamos a lograr tener alfa-cetobutirato. Observen el cambio, se está yendo el grupo amino, se está yendo el OH y se están yendo algunos otros hidrógenos. Entonces generamos alfa-cetobutirato, propionil-CoA, metilmalonil-CoA
y succinil-CoA finalmente. Si partimos de la valina, esta ya solo va a tener un recambio a propionil-CoA. Y si partimos de la isoleucina, también es una secuencia más larga de pasos, pero logramos generar propionil-CoA y a su vez como producto de desecho, dióxido de carbono y acetil-CoA. ¿Para qué? Pues para entrar nuevamente en rutas muy diversas. ¿Sale? Entonces ya nos pasamos del tiempo, vamos a dejar hasta aquí, hasta lo que fue degradación de aminoácidos. Y la siguiente sesión vamos a entrar ahora a la biosíntesis de aminoácidos, ¿sale? Primero vimos cómo se degradan, vamos a empezar cómo se sintetizan y con eso estaríamos terminando nuestro tema 1. ¿Alguna duda, chicos, o preguntas de toda esta parte que estamos revisando? ¿No? ¿Nada? Ok, chicos. Pues hasta aquí le dejamos y nos vemos la siguiente sesión. Que tengan un bonito fin de semana. Hasta la próxima. Gracias, maestra. Bonito fin. Sale, chicos. Bye bye.